Diversos colegios, Nicolás, se pide incluso prórroga. Ese es un pedido que se lee en las redes sociales, pero en todo caso te damos nuevamente la alternativa. Ese es un punto interesante, pero hasta donde tengo entendido, una vez que ingresan las personas a estos centros de votación, ya adentro pueden quedarse hasta que terminen, ojo, de sufragar. Así que por ese lado no va a haber problema. Justamente estamos a que 14 minutos o 13 minutos ya de que se nos muestre el tradicional flash, el último análisis previo a esa información con Enrique Chávez. Ya está listo, Enrique. Nico, adivina de qué color ha traído la corbata David Rivera. Me imagino es el Celeste Democracia, hermano. Él es el Celeste Democracia es el que se impone en esta Entonces temporada. Ya queda el uniforme para TV Perú de todo. Así es. De la casa, David, ¿no? Así es, de la casa. Entonces, bueno, la oferta ha venido por paquete. David Rivera, periodista, director de Poder, nos acompaña, como decía Nicolás, para este análisis final previo. Y Mauricio Zabaleta, politólogo, investigador pues de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias, señores, por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? David, escenarios, todo, bueno, evidentemente lo que estamos comentando es que la boca de urna hay que tomarla con pinzas, seguramente en circunstancias como esta, ¿no? Pero, digamos, de todas maneras cada uno va a interpretar los resultados, ¿no?, por donde le convengan estas horas finales, pero es probable de repente que esta noche todavía nos vayamos a dormir sin certezas por ese lado, ¿no?, por quién vaya a pasar a la segunda vuelta. Las dos opciones más claras, bueno, ya las conocemos. ¿Dónde ves tú las principales diferencias entre uno y otro escenario? Tomando por descontado, claro, que Keiko Fujimori pues pasará a la segunda vuelta. Pasa a la segunda vuelta de todas maneras. Bueno, está digamos, las últimas encuestas que se conocieron dan este margen muy pegado que pone a PPK por encima de Verónica Mendoza. Aparentemente la campaña, digamos, que se llama la campaña de miedo, tenía algún tipo de efecto de un trasvase de votos de el AB de Barnechea a PPK muy fuerte. Y eso podría llevarlo a pasar a la segunda vuelta. Lo cual creo que lleva a un punto que hay que analizar también, que es importante, y es que si PPK llega a pasar a la segunda vuelta, no va a haber sido necesariamente por su programa ni porque convenció al electorado. Fue primero porque cayó Guzmán, luego porque hubo un trasvase de votos de Barnechea hacia él debido al temor que genera Verónica Mendoza, ¿no? Y si Mendoza pasa a segunda vuelta, bueno, los riesgos son mucho más evidentes, ¿no? Porque lo que vamos a tener es esta segunda vuelta Keiko Humala, repetida, en 2016, con ese discurso de los modelos bolivarianos pero con una candidata probablemente estructuralmente más política en términos... Mucho más sólida, ¿no? Digamos, y más... Por un lado, ¿no?, esa puede ser una interpretación favorable, y de repente desde sus opositores que la ven como menos maleable de lo que pudo ser Humala al momento de realizar compromisos, pues. Claro, definitivamente ella va a hacer lo que está diciendo, o va a intentar también, porque también hay un tema de cuán maleable eres y cuánto el contexto te lo permite. Y Mauricio me imagino que va a entrar más, pero con 20, 22 congresistas en el legislativo, que por cierto es un triunfo para la izquierda, así no pase a la segunda vuelta, es bien difícil que ella pueda terminar haciendo todo lo que ha planteado. Lo que sí es cierto que es una candidata mucho más articulada que el actual presidente, y que por lo tanto en términos de debate programático, digamos, una segunda campaña entre Mendoza y Keiko hubiese sido súper interesante, o entre Barnechea y Keiko, son dos buenas candidatas, lo comentábamos ahora con los invitados anteriores, independientemente de dónde esté parado políticamente uno. Tanto Keiko Fujimori como Verónica Mendoza han resultado comunicadoras, y Keiko venía de una campaña anterior, hay que recordarlo. Así es. O sea, está más curtida, ¿no?, está más fogueada, como dices, así que bueno. Mauricio, tú postulabas en un libro sobre el tema de las coaliciones de independientes, ¿no? A ver, acá tenemos pues un fujimorismo inamovible en lo que ha sido la intención de voto, que claro, de independencia no tiene mucho, pero a mí, por ejemplo, me sorprendía cómo el fujimorismo tiene apenas 4.000 inscritos, frente a los 195.000 de Acción Popular, a los 250.000 del APRA, ¿no? O sea, y es un partido, cuando hubo el problema del sobre, ¿no?, sobre el factor K.
Claro, lo que decían es, pero si no es militante, no está inscrito. No, pero teníamos a Luz Salgado la vez pasada y nos dijo, yo tampoco estoy inscrita. Es decir, ¿cómo se va abordando pues la nueva vida partidaria, entre comillas? Y efectivamente, Pedro Pablo Kuczynski no quiso partidos, no quiso ninguna alianza no con partidos, y más bien pues ha habido pues intentos por el lado del APRA con el PPC, una alianza que al parecer pues no habría cuajado como ellos esperaban. Y claro, una especie de resucitar Acción Popular por parte de Alfredo Barnechea, rescatando banderas populistas, belaundistas, pero en realidad es casi como una anomalía en el escenario en el que estamos viviendo. Esta noción de las coaliciones de independientes, ¿cómo crees que va a ir de aquí en adelante después para estas elecciones generales? Mira, a mí me parece muy interesante que tengamos entre los 3 candidatos que van a, digamos, quien va a pasar la segunda vuelta, a 2 protopartidos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tenemos el fujimorismo, que tiene una vida mucho más partidaria, que tiene un discurso fijo, que tiene ciertos militantes. Tú cuando hablas con un fujimorista lo identificas por tener un discurso de seguridad, claro, de reactivación económica. No necesitas estar inscrito para responder a las banderas. No necesitas estar inscrito. Tienen varios componentes que lo hacen ser un partido político, ¿no? Por más allá de que la misma lógica de conseguir cuadros sea la de la coalición. Keiko ha pasado desde las elecciones del 2014 en adelante recolectando cuadros a nivel subnacional. Muchos de ellos han sido candidatos para la presidencia regional o para las provinciales, y ahora han pasado a ser justamente esos mismos candidatos sus candidatos al Congreso. Por eso tiene tan buenos candidatos al Parlamento y seguramente se va a llevar una buena tajada de acuerdo a lo que estamos viendo en las encuestas. Ahora bien, tenemos otro intento de formación partidaria, ¿no? Que es el Frente Amplio. Digamos, se ha formado recientemente, pero tuvieron un intento de hacer primarias, de poder establecer una serie de mecanismos a través de los cuales podía ser candidato al Congreso, etcétera, ¿no? Tenía otro tipo de articulación que es, creo yo, el modelo de coalición de independientes en esta elección, que es el caso de PPK, ¿no? PPK lo que ha hecho es recolectar una serie de independientes sin formar ningún partido, solamente él es quien estructura, digamos, la vida de Peruanos por el Cambio, que digamos que las siglas del partido son además sus iniciales. Pero ¿no? dicen que por el otro lado le ha tenido poco que ver con la conformación de ciertos nombres en las listas, ¿no? Por ejemplo, que Gilbert Violeta, que es el que manejaba el partido, entonces también se ve, efectivamente hay siglas, pero tampoco ves como un control como del partido demasiado, o sea, no claro. Es que PPK haya estado en la minucia, digamos. Pero el candidato y para algunos eso ha llevado a una decepción en la conformación de las listas. Tal vez, pero el candidato delega a, digamos, una serie de operadores políticos, bueno, entre los que estaba Gilbert Violeta, que articule justamente esa coalición o ese partido que nos están presentando ahora. Un informe de transparencia que va a salir pronto da cuenta de que la mayoría de candidatos de PPK que han tenido experiencia política previa, o sea, que antes han postulado a elecciones, han pasado a 3 partidos en promedio, ¿no? Esa cifra en realidad es muy alta y no la vemos en otras organizaciones. La vemos sí en el caso, por ejemplo, de César Acuña, en el caso de APP, ¿no? Que es un partido en el norte, y si leemos el libro de Rodrigo Barrenechea, en algunos lugares del país, pero que para recolectar gente estableció una serie de alianzas y muchos de esos eran personas que cambian de agrupación constantemente. Ahora, David, si hablamos del caso de Julio Guzmán, que tú has sido tremendamente severo a la hora de criticar lo que fue el retiro de la candidatura, no ha sido el único, por supuesto, pero es decir, PPK comienza con una intención de voto, Guzmán se roba, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? O seduce a parte de esos votantes, ¿no? Más o menos de Pedro Pablo Kuczynski, y luego se va Guzmán y casi que los votos regresan a PPK. ¿Qué nos puede decir eso, digamos? Porque en la mañana conversábamos con uno de los invitados, ya no vimos un sistema de partidos, pero sí de alguna manera de identidades, ¿no? De bolsones electorales que de repente todavía podemos aplicar de alguna forma, ¿no? El tema de centro, izquierda y derecha, ¿no? Que buscan en cada elección identificarse, ¿no? Con esos candidatos. Esta migración demostraría eso, ¿no? O sea... Claro, creo que demuestra un electorado que está buscando algo que los partidos tradicionales no han podido darles, ¿no? Ahora, claro, en el caso de Guzmán creo que más que un componente programático, ideológico, era un tema más de identificación con una persona joven de clase media y que emergente, y que él mismo decía que él era la renovación de la política y lo comenzó a decir de tal manera que la gente comenzó a creerle. Ahora, en el tema de los votos que se traspasan, ahí sí creo que hay un tema interesante porque
Claro, Guzmán, o sea, digamos, comienza a robarle, entre comillas, el voto joven del AB a PPK, pero lo que llama la atención de la subida de Guzmán es este crecimiento que comienza a tener en los sectores C y en el DE y en las zonas rurales. No era como, ¿de dónde comienza a aparecer este electorado pro Guzmán? Y una vez que lo sacan de carrera, ese voto migra o regresa a PPK o va hacia Barnechea y Mendoza, que nuevamente es una muestra de que la gente está buscando esa palabra que es renovación y finalmente busca un candidato con el cual se sienta identificado, ya sea por sus rasgos, por su historia, por lo que comunica, porque imagino que inconscientemente debe percibir que sentirse identificado también implica que te van a representar luego bien, ¿no? Y eso creo que es lo que ha pasado. Pero ahí Mauricio debe tener más elementos. ¿Qué nos dice Mauricio, digamos, las votaciones? Yo leía este trabajo que me pareció muy interesante de José Manuel Magallanes, que lo hizo pues, en el caso pues, para la Universidad de Washington, pero claro, él maneja todo lo que es estadística. Y claro, lo que él concluye de alguna forma es que el sur, parte de la Sierra Central y Norte, ¿no? y la Selva Central votan siempre por en parte esta especie de cambio, ¿no? al cual alude, ¿no? David, que claro, hay muchas variables cruzadas que pueden tener que ver con la edad también y con, ¿no? de repente, pero la costa central y el norte no van por un candidato con menos riesgo. Uno, por ejemplo, recuerda que Alan García en mejores épocas ganar en la costa norte casi que le alcanzó para pasar a la segunda vuelta, es decir, puede ser un espacio más o menos reducido, pero de gran volumen electoral. Y llama la atención estos bolsones, cuando se hablaba pues del voto antisistema y cómo quien votó por Toledo en buena medida también lo hizo después por Humala y ahora de repente está regresando pues a un voto de izquierda. De todas maneras, no son solamente intuiciones, ¿no? Hay cierta línea en las últimas elecciones que nos hablan de bolsones electorales que van hacia una o hacia otra identidad, ¿no? Tomando en cuenta pues lo que nos dice David. No, sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso del sur, como tú decías al principio, es un voto siempre anti-Lima en realidad, porque generalmente si nosotros vemos es el candidato que le gusta a Lima, es el candidato que no le gusta al sur, digamos que tiene este componente mucho más de protesta, mucho más de reivindicación de otros componentes, ¿no? Es muy interesante en el texto de Alberto Vergara, el reciente libro que ha publicado, cómo analiza justamente esta trayectoria de conformar una identidad política en el sur. Ahora bien, no tenemos, o tal vez Ollanta pudo tener la posibilidad de crear un partido mucho más sureño, ¿no? Pero luego en el gobierno abandona digamos, esas banderas. Y lo que vemos en el norte es un voto muy parecido al voto limeño, ¿no? O sea, podemos poner a Lima y el norte, en el que, por ejemplo, en este caso sus candidatos favoritos son claramente Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, es interesante en relación a lo de Guzmán, ¿no? No necesariamente el voto del sur puede ser un voto antisistema. Por ejemplo, yo estuve hace poco menos de un mes en Espinar, en Cusco, y hablaba con presidentes de comunidades campesinas y me decían, queremos votar por Guzmán. ¿No? ¿Por qué quieres votar por Guzmán? Es un cambio. Claro, ahí hay ese cruce identitario, ¿no? del cual hablaba. Que ese es un mensaje interesante para la izquierda, que suele creer que lo que la gente está buscando es un voto ideológico. Es un voto radical. Y es un tema hasta de simbología, no sé, ¿no? Perfecto. Bueno, David, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos ya a segundos exactamente del cierre del horario con Nicolás Salazar, porque ya vamos a conocer los primeros flashes electorales. Nicolás. Un ratito más, ¿no? Enrique, porque a las 4 de la tarde